Shinichi se despierta sintiéndose inquieto, sin estar seguro de si lo que experimentó fue real o solo un extraño sueño. La charla casual de la mañana entre sus padres contrasta con su ansiedad oculta. Mientras sus padres discuten sobre miedos cotidianos, como los insectos, la televisión transmite noticias globales serias que se mezclan en el trasfondo del conflicto interno más profundo de Shinichi. Satomi bromea juguetonamente con Shinichi, tomándolo por sorpresa. Es un momento de humor ligero, pero está claro que Shinichi está distraído por algo más profundo. Los padres de Shinichi expresan preocupación por su salida temprana de la escuela, mientras él esquiva sus preguntas, sintiéndose conflictuado e incapaz de revelar lo que realmente está sucediendo con su mano derecha. Shinichi lucha con la imposibilidad de compartir su aterrador secreto, sintiéndose atrapado por las consecuencias de cualquier acción que pueda tomar. La confusión de Shinichi aumenta mientras Migi estudia calmadamente, ahora hablando con más fluidez. El origen de la extraña criatura sigue siendo un misterio, lo que deja a Shinichi cuestionando con qué está lidiando. Shinichi decide buscar ayuda, pero Migi le advierte sobre las consecuencias, recordándole lo peligroso que podría ser exponer su secreto. Shinichi se siente atrapado nuevamente. A medida que una confrontación con otra criatura se intensifica, Shinichi se ve envuelto en una lucha por sobrevivir. El análisis calmado de Migi contrasta fuertemente con el pánico de Shinichi mientras logran escapar por poco. La nueva realidad de Shinichi está llena de peligro e incertidumbre. A medida que se enfrenta a más criaturas como Migi, debe navegar esta extraña conexión, sabiendo que sobrevivir implica cooperar, aunque le parezca antinatural. Migi reflexiona sobre la caída de la criatura, parecida a un perro, mientras Shinichi se da cuenta de que Migi es su única defensa contra estos parásitos mortales. Shinichi intenta humanizar a su extraño compañero, dándole un nombre, pero Migi se mantiene pragmático, desinteresado en los conceptos sociales de los que dependen los humanos. La actitud juguetona de Satomi cambia cuando insinúa que ha notado algo diferente en Shinichi, planteando preguntas sobre su comportamiento. Shinichi lucha con la moralidad de ocultar la existencia de los parásitos, mientras que el desapego alienígena de Migi respecto a los valores humanos plantea una dura cuestión ética. La fría y lógica postura de Migi choca con la indignación emocional de Shinichi. Sus instintos opuestos marcan el tono de un conflicto inevitable. Migi justifica la naturaleza depredadora de su especie, contrastándola con el comportamiento destructivo de la humanidad, lo que profundiza el dilema interno de Shinichi. La urgencia de Shinichi por proteger a la humanidad y a sus seres queridos lo impulsa a apelar al instinto de autopreservación de Migi, aumentando la tensión a medida que se aproxima el peligro. Tras una breve confrontación, Shinichi reflexiona sobre las palabras anteriores de Migi. La inquietante comparación entre los humanos y los demonios persiste en sus pensamientos. A medida que las líneas entre monstruo y humano se desdibujan, la lucha de Shinichi por reconciliar el frío pragmatismo de Migi con su propia empatía humana se vuelve cada vez más urgente. A medida que la confrontación pública se desarrolla, las acusaciones aumentan, dejando a los espectadores inquietos por el caos repentino. Mientras Shinichi discute sobre literatura y los misteriosos asesinatos, una inquietante sensación de responsabilidad se apodera de él, sabiendo que solo él comprende la verdad. El pánico interno de Shinichi crece al darse cuenta de que Migi ha detectado otra amenaza cercana. Su inquietud choca con la calma que lo rodea. Tamiya Ryoko revela su interés por la situación única de Shinichi, ofreciendo una oportunidad inesperada para el diálogo. Sin embargo, la tensión persiste mientras la desconfianza de Shinichi se enfrenta a su curiosidad. Shinichi lucha con la inquietante realidad de la existencia de los parásitos, trazando paralelismos incómodos con el comportamiento humano. Una fría y pragmática visión de la supervivencia domina la conversación, mientras A revela una inquietante apatía hacia la vida. Cuando Migi detecta un peligro inminente, Shinichi se ve sumido en una tensión inmediata. El entorno escolar, antes ordinario, se vuelve rápidamente ominoso. El momento se intensifica cuando Shinichi se da cuenta de que el enemigo está mucho más cerca de lo que anticipaba. Su pánico crece,
y el escenario está listo para una confrontación mortal. La tensión entre la supervivencia y la estrategia aumenta, dejando a Shinichi atrapado en una peligrosa red de decisiones mientras la amenaza acecha justo debajo de él. Hace burla de los esfuerzos de Shinichi, confiado en su control superior sobre la batalla. Migi elabora un plan de ataque, cambiando el papel de Shinichi a la ofensiva, con la intención de aprovechar la subestimación que el enemigo tiene de él. Shinichi reúne el valor para atacar, sorprendiendo incluso a con un golpe mortal que cambia el rumbo de la batalla. La madre de Tamiya Ryoko queda horrorizada al darse cuenta de la verdad sobre su hija, desvelando un profundo misterio que ni los mejores disfraces pueden ocultar. Shinichi se despierta sobresaltado, intentando ocultar la verdad a su madre, mientras Migi lo toma con indiferencia. Burlona, Migi explica humorísticamente los límites de su separación, mientras Shinichi se preocupa por el alcance del control de Migi. La preocupación de Shinichi por el viaje de sus padres aumenta al considerar los recientes acontecimientos relacionados con las criaturas parasitarias, aunque sus padres se mantienen despreocupados. Shinichi intenta calmar las preocupaciones de su madre, pero el cambio en su comportamiento es demasiado evidente para que ella lo ignore. La creciente distancia entre ellos se hace palpable. Mientras los padres de Shinichi se marchan, ajenos al peligro que acecha, Shinichi lidia con la verdad de que algo ha cambiado fundamentalmente entre ellos. La conversación comienza de manera jovial, pero el ambiente cambia sutilmente a medida que la tensión se acumula. Mientras la entidad parasitaria se da cuenta de que el cuerpo de su anfitrión está fallando, contempla su próximo movimiento con fría lógica, intensificando la tensión de lo que está por venir. La respuesta monótona de Migi al pánico de Shinichi añade un toque irónico, revelando la complejidad de su relación simbiótica. Shinichi intenta defender a Satomi, pero el grupo de Mitsuo se burla de él. La tensión aumenta hasta que Kana interviene, seguida por la inesperada aparición de Kamiyo. La escena salta de una altercación tensa a la lucha interna del parásito, que enfrenta un inusual rechazo. Satomi, ajena a la verdad sobre la mano derecha de Shinichi, intenta consolarlo, pero su observación no hace más que aumentar la tensión oculta en él. El comentario directo de Migi aligera la escena momentáneamente, pero la repentina llegada de Kana interrumpe, elevando de nuevo la tensión. Shinichi se aferra a un momento de desesperación, pero la verdad que intenta negar sigue atormentándolo. Las emociones de Shinichi chocan con la realidad, desgarrado entre aceptar la pérdida de su madre y el doloroso conocimiento de que ella ya no está. El logo de Maxim se desvanece mientras una escalofriante declaración del parásito marca el final de la pelea. La tensión aumenta cuando Migi enfrenta una desesperada elección para salvar a Shinichi. La voz analítica de Migi oculta la urgencia de la situación, ya que se da cuenta de que la única manera de salvar a Shinichi es fusionándose con su corazón. El tiempo se agota. Shinichi despierta lentamente, reconstruyendo los eventos. Su incredulidad se desvanece a medida que asimila la drástica intervención de Migi. La frustración de Shinichi estalla cuando confronta a su padre, incapaz de comprender cómo pudo olvidar el evento traumático. El arrepentimiento de su padre hace poco por aliviar su dolor. El padre de Shinichi, abrumado por el dolor, corta la conversación, dejando a Shinichi frustrado y con el corazón roto, al ver a su padre llorar por primera vez. Shinichi lucha con la idea de revelarle a Migi a su padre, pero se contiene, dándose cuenta de que Migi es crucial para la pelea que se avecina. Shinichi decide mantener a salvo a su padre y vengar al monstruo que le arrebató a su madre, canalizando su dolor en una fría determinación. Mientras Migi busca confirmación para matar, la furia de Shinichi se desborda, impulsada por un profundo deseo de venganza contra la criatura responsable de la muerte de su madre. La búsqueda de venganza consume a Shinichi, mientras su enfoque se reduce al único objetivo de vengar a su madre. Con Migi a su lado, la línea entre aliado y enemigo se vuelve cada vez más difusa. La tensión de Shinichi alcanza su punto máximo cuando confunde a Uda con otro monstruo, solo para sorprenderse al descubrir que el cerebro de Uda aún es humano. Este breve encuentro cambia el tono de miedo a sorpresa.
Uda reflexiona sobre su pasado, su voz cargada de arrepentimiento y soledad. Su vulnerabilidad contrasta drásticamente con los oscuros eventos que se desarrollan, añadiendo un toque de humanidad a la escena. El relato del parásito sobre su experiencia cercana a la muerte revela un raro momento de instinto de supervivencia, lo que añade complejidad a la naturaleza de estas criaturas. Shinichi cuestiona su propia humanidad, sintiendo una creciente desconexión con los demás. La respuesta inocente de Maki añade un contraste agridulce, mientras Shinichi lidia con su existencia alterada. El pánico de Shinichi se intensifica cuando Uda anuncia la proximidad del parásito. La urgencia y el peligro crecen rápidamente mientras Shinichi advierte a Uda sobre las consecuencias letales de enfrentar a un parásito. La tensión aumenta cuando Uda lucha por contener al enemigo, desesperadamente tratando de ganar tiempo para la llegada de Shinichi. La escena captura la frenética huida y la amenaza inminente. El corazón de Shinichi late con fuerza mientras busca al parásito que posee a su madre. El monstruo evalúa fríamente el valor de Uda antes de decidir acabar con él, preparando una confrontación sombría. En este emotivo intercambio, el padre de Shinichi lo tranquiliza, diciéndole que su madre lo amó hasta el final, mientras Shinichi lucha con su dolor y su necesidad de cierre. A medida que Shinichi navega entre sus complejas emociones y el intenso peligro que lo rodea, este capítulo de su viaje revela un frágil equilibrio entre la humanidad y las fuerzas monstruosas que lo acechan, tanto por dentro como por fuera. El diálogo revela un plan calculado para vigilar a Shinichi, señalando el conflicto mayor entre humanos y parásitos. Hay una corriente subyacente de tensión, mientras R le asigna a Shimada la misión de observarlo en silencio. Mitsuo confronta a Kana sobre sus sentimientos hacia Shinichi. Se percibe un sentido de posesividad y celos no expresados mientras Mitsuo presiona a Kana para que admita su atracción. La calma de Shinichi ante la agresión de Mitsuo resalta su creciente desapego. La ira de Mitsuo es palpable cuando acusa a Shinichi de acercarse demasiado a Kana. Shinichi busca respuestas de Migi, cuestionando su propio comportamiento y humanidad. La respuesta de Migi confirma que Shinichi se está volviendo más distante, reflejando la fría lógica de los parásitos. Aunque Shinichi tiene la mente en Murano, Migi lo interrumpe con la alarmante noticia de la presencia de otro parásito. La tensión crece mientras Shinichi se pregunta si es un enemigo que ha regresado. Shinichi duda, cuestionando la sugerencia de Migi de encontrarse con el parásito desconocido en un lugar público. El análisis calmado de Migi introduce la posibilidad de un encuentro no hostil. Shimada se presenta con una extraña familiaridad, reconociendo sutilmente tanto a Shinichi como a Migi. Su actitud casual oculta motivos más profundos, planteando dudas sobre sus intenciones. El padre de Shinichi nota la creciente distancia física y emocional de su hijo, expresando preocupación por la fuerza casi sobrehumana de Shinichi. El breve intercambio sugiere la lucha de su padre por entender los cambios en él. A medida que las líneas entre amigo y enemigo se desdibujan, Shinichi lucha con su identidad. Los encuentros con los parásitos y la creciente desconexión con Murano y su padre revelan el costo emocional de vivir entre dos mundos. La preocupación de Kana crece a medida que el temperamento de Mitsuo se desborda, listo para iniciar una pelea. La escena está cargada de tensión, insinuando sentimientos no resueltos entre los personajes. El tono calmado pero amenazante de Shimada no deja dudas sobre su capacidad para la violencia. Su actitud controlada oculta un potencial mucho más peligroso. Migi advierte a Shinichi cuando las intenciones de Shimada se vuelven claras. La conversación, que antes era civilizada, toma un giro siniestro cuando Shimada se prepara para la violencia, amenazando la vida de inocentes. Mientras Mitsuo se adueña de la confrontación que se avecina, la tensión aumenta. Su confianza traiciona su subestimación de la verdadera amenaza que representa. Shimada. Shinichi enfrenta a Shimada, quien se sorprende por la fuerza antinatural de Shinichi. La confrontación se intensifica a medida que la verdad sobre la naturaleza de Shimada comienza a revelarse. Shimada desvía la responsabilidad, alegando ser una víctima,
pero deja a Shinichi lidiar con la situación. Mitsuo, confundido y enfurecido, se niega a dejar que Shimada escape tan fácilmente. Las palabras de Shinichi tienen un tono frío, casi despiadado, cuando amenaza al grupo de Yano. Sintiendo la derrota, Yano ordena a su pandilla que se retiren, consciente del peligro que representa Shinichi. Al darse cuenta del descubrimiento de Yuko, Shimada sabe que su fachada se está resquebrajando. La creciente tensión señala que algo desastroso es inminente. La confrontación se oscurece a medida que se revelan secretos, y Shimada enfrenta lo inevitable. La transformación de Shinichi continúa sacudiendo a quienes lo rodean, mientras el descubrimiento de Yuko podría traer consecuencias irreversibles. Shinichi sale disparado del aula con la urgencia marcada en su rostro. Sus compañeros y el profesor intentan averiguar qué está ocurriendo, pero algo mucho más grande se está gestando. El tono de Shimada es frío mientras confronta a alguien. Mientras tanto, Shinichi se alarma al sentir que algo anda terriblemente mal en la sala de bellas artes. Shimada lucha por controlar su forma, ya que su cuerpo permanece atrapado en un estado agresivo. Un profesor tropieza con él, sin saber que está caminando directamente hacia el peligro. Shinichi lidia con la culpa y la responsabilidad, sabiendo que dejaron pasar sin control la peligrosa presencia de Shimada. Ahora siente el peso de lo que debe hacerse. Cuando la policía enfrenta a Shimada, disparan sin saber lo inútiles que son sus balas. Migi explica con calma los límites de las armas humanas contra el cuerpo del parásito. Mientras observan el alboroto de Shimada, Shinichi y Migi reflexionan sobre la moralidad. Para Migi, la culpa es un concepto humano, una idea abstracta que no puede comprender por completo. Las secuelas de la masacre atormentan a Shinichi, que se pregunta por qué la policía elige enterrar la verdad. La realidad de los parásitos es demasiado inquietante para revelarla. Shinichi y Satomi se reconectan, intentando avanzar tras el trauma. Aunque el peligro persiste, encuentran consuelo el uno en el otro. El mundo sigue ignorando la existencia de los parásitos, mientras el silencio se convierte en la respuesta elegida por el gobierno. A pesar del caos, la verdad sobre los parásitos permanece oculta, y la vida continúa. Pero para Shinichi, el peso de conocer la verdad es algo que llevará consigo, junto con la incertidumbre de lo que le espera en el futuro. La conversación entre la mujer y el hombre da un giro oscuro cuando su gesto juguetón revela accidentalmente su verdadera identidad. Un parásito. El críptico comentario de Shimada sobre su similitud con Izumi deja a Kana desconcertada, mientras la advertencia de Shinichi profundiza sus sospechas sobre lo que podría estar percibiendo. La escena cambia a una confrontación entre pandillas, donde una figura imponente, indiferente ante la amenaza de la Yakuza, se prepara para un brutal experimento para probar su poder contra humanos armados. A medida que se difunden las noticias de una masacre, Yuko y Satomi comentan sobre la creciente violencia. Shinichi sospecha que los brutales asesinatos pueden estar relacionados con los parásitos, elevando aún más las apuestas. Mientras se propagan las noticias de una horrenda masacre, las autoridades insinúan la existencia de un misterioso sospechoso, lo que señala una creciente tensión en toda la ciudad. La atmósfera entre Izumi y Satomi cambia mientras intentan volver a la normalidad. Sin embargo, el trauma de los eventos pasados aún persiste, dejándolos a ambos atormentados por inquietantes recuerdos. Izumi reflexiona sobre una inquietante filosofía transmitida por Migi, revelando la influencia de su compañero inhumano en su visión del mundo, algo que Satomi percibe pero no puede comprender del todo. Hirokawa se dirige a la multitud con un mensaje sobre la conservación del medio ambiente, pero Izumi y Migi descubren una verdad siniestra. Varios parásitos observan desde dentro de la reunión, camuflados entre la sociedad humana. A medida que Izumi y Migi continúan desenmascarando la amenaza de los parásitos, las apuestas aumentan con cada nueva revelación. La línea entre humanos y parásitos se difumina, dejando en marcha un peligroso juego de poder. La historia de los parásitos continúa, mientras su integración en la sociedad adopta formas nuevas y alarmantes. Migi y Shinichi reflexionan sobre la creciente influencia de los parásitos en la sociedad humana.
cuestionando las motivaciones de aquellos que buscan poder político. Shinichi se siente cada vez más preocupado por la amenaza que representan los parásitos organizados. La escena cambia cuando Hirokawa, un parásito en la política, discute su visión sobre la reforma ambiental. Se anuncian los resultados de las elecciones, confirmando los peores temores. Los parásitos, ahora afianzados en posiciones de poder, están en camino de fortalecerse aún más, con acceso a recursos y protección. Satomi y Shinichi planean ir al cine, insinuando una calma antes de la tormenta emocional que está por venir. La frustración de Kana aumenta mientras lucha con sus sentimientos, convencida de que ella y Shinichi comparten una conexión más profunda. Migi revela la peligrosa habilidad de Kana, intensificando la tensión mientras Shinichi se da cuenta del peligro que ella enfrenta. Mitsuo confronta a Shinichi, exigiéndole saber cómo se mantiene tan sereno después de la muerte de Kana. La confesión tranquila, casi resignada de Shinichi subraya su conflicto interno y su desapego emocional. El creciente desapego de Shinichi de sus emociones señala una división cada vez mayor entre su corazón humano y el parásito dentro de él. Su incapacidad para derramar una lágrima por Kana lo deja cuestionando la esencia misma de su humanidad. Yuko y Akiho charlan sobre el asesinato local, mencionando la implicación de Izumi en el descubrimiento del cuerpo. La tensión sobre su papel en el caso flota en el aire. La conversación entre Shinichi y Satomi está cargada de un dolor no expresado, mientras ambos intentan encontrar consuelo el uno en el otro tras los eventos traumáticos recientes. La discusión entre los parásitos revela su fría y desapegada visión de uno de los suyos, mostrando ninguna pena por su muerte y enfocándose solo en las implicaciones estratégicas. Shinichi confiesa sentirse insensible, un marcado contraste con su antiguo yo, ya que la influencia de Migi empieza a erosionar su humanidad. Migi, pragmático como siempre, descarta el valor de tales emociones. Shinichi lucha con la culpa por la muerte de Kana, deseando poder lamentarse como un humano. Su conflicto interno contrasta con el pragmatismo frío de Migi. La tensión aumenta cuando Shinichi intenta detener a Migi de matar a Kuramori. Sus diferencias morales chocan, mientras Migi se mantiene centrado en la supervivencia, indiferente a la vida humana. Migi revela las peligrosas implicaciones del conocimiento de Kuramori, desencadenando el miedo de Shinichi a convertirse en un experimento científico. Despojado de su humanidad, Satomi le suplica a Shinichi, percibiendo su lucha interna. Ella desesperadamente quiere ayudarlo, pero los muros de Shinichi siguen firmemente en pie, lo que tensa aún más su relación. La tensión entre Shinichi y Satomi refleja su conflicto interno. A medida que se aleja más de su humanidad, las personas a su alrededor comienzan a preguntarse si el Shinichi que conocían todavía existe. Satomi mira a los ojos de Shinichi, preocupada por el vacío que percibe en ellos. Shinichi se gira, su despedida cargada de emociones no resueltas. Shinichi habla sobre el hombre que lo sigue. Su miedo a que Murano sea confundida con un monstruo impulsa sus acciones. La fría practicidad de Migi contrasta fuertemente con la cautela de Shinichi. Al principio, Shinichi es escéptico sobre encontrar ayuda, pero pronto conoce a alguien que comparte su lucha. Esto le brinda un momento de esperanza, aunque el camino por delante sigue siendo incierto. Kuramori desafía a Shinichi, cuestionando su humanidad al instarlo a sacrificarse por el bien común. A medida que la tensión aumenta, Migi y el parásito consideran silenciar a Kuramori para siempre. Migi apela al sentido de empatía de Kuramori, retratando a Shinichi como un niño que ha enfrentado enormes dificultades. Pero su discurso es pragmático, impregnado del instinto de supervivencia inherente a Migi y Shinichi. Dividido entre su aversión a la violencia y la fría lógica de Migi, insta a Kuramori a huir. Mientras tanto, Migi presiona por información, percibiendo la verdadera naturaleza del cliente de Kuramori. La llamada inesperada de Tamura trae inquietud, mientras Shinichi y Migi cuestionan sus intenciones. Su sospecha crece cuando ella sugiere una reunión en un lugar apartado. Las palabras crípticas de la adivina resuenan profundamente en Shinichi.
insinuando un dolor y una pérdida no resueltos. Su inquietante percepción lo perturba mientras le aconseja confrontar la fuente de sus heridas emocionales. La lucha entre la supervivencia y la moralidad pesa mucho sobre Shinichi. Al enfrentar traumas pasados y amenazas inminentes, la cuestión de qué significa realmente vivir y sacrificarse se profundiza. Abe elige a su objetivo siguiendo al hombre, mientras Miki, absorto en sus pensamientos, lamenta su desconocimiento de un problema aún por descubrir. La escena construye tensión mientras la vigilancia de Abe revela un nuevo desarrollo. Kuramori busca ayuda, pero Migi advierte que la situación podría descontrolarse. Una sensación de temor se asienta mientras algo se aproxima rápidamente, aumentando la anticipación. Cuando Shinichi interviene para salvar a la mujer, la urgencia se intensifica. Migi le instruye con calma que se concentre en evadir, mientras el instinto de Shinichi por proteger a los demás eleva la tensión en esta confrontación mortal. Shinichi, envalentonado por su reciente victoria, cree que puede derrotar a los parásitos uno por uno. Su determinación contrasta marcadamente con el enfoque pragmático de Migi, mostrando la creciente voluntad de Shinichi de actuar. Satomi lucha con su incapacidad para comprender a Shinichi, mientras que su resolución de proteger a quienes lo rodean solo aumenta. La desconexión entre ellos se profundiza a medida que su misión se vuelve más clara para él, aunque invisible para los demás. Una conversación fría y calculada entre los parásitos, debatiendo el destino de Shinichi. La inquietante petición de R revela una curiosidad más profunda sobre la anatomía humana, insinuando planes más oscuros. Shinichi enfrenta una aterradora revelación sobre su entorno, luchando por comprender la magnitud de su nueva realidad. Sus pensamientos se aceleran mientras contempla cómo motivar a Migi para las batallas que se avecinan. Migi hace un descubrimiento impactante. Miki tiene múltiples parásitos dentro de él. Esta revelación prepara el escenario para un nuevo y formidable enemigo, uno que parece tener una confianza inquietante en sus habilidades. Los enemigos de Shinichi se vuelven más fuertes y complejos, y las apuestas aumentan con la llegada de Miki. Con 3 parásitos en un solo anfitrión, la batalla que se avecina promete ser diferente a cualquier otra que Shinichi haya enfrentado antes. La investigación toma un giro más oscuro cuando Kusano e Aise discuten sus ominosos planes. La amenaza invisible de Miki se cierne sobre la conversación, insinuando una confrontación inminente. Miki, confiado e inquietante, intenta analizar las habilidades de combate de Shinichi. Migi advierte a Shinichi que, a pesar de su expresividad, Miki sigue siendo un depredador alienígena, sin emociones humanas reales. En un momento desesperado, Migi idea un plan arriesgado para atacar las piernas de Miki. Shinichi, exhausto y lleno de dudas, debe reunir las últimas fuerzas que le quedan para sobrevivir a este encuentro mortal. Mientras Shinichi intenta escapar, él y Migi se dan cuenta de que su enemigo es mucho más formidable de lo que esperaban. El pánico se apodera de ellos cuando su perseguidor despliega habilidades aterradoras y nuevas. Mientras Goto se tambalea por la pérdida de sangre, Kuramori llega en busca de ayuda. La tensión aumenta cuando su conocimiento sobre los parásitos atrae la atención del jefe Migi. Admite con calma haber robado, recordándole una vez más a Shinichi que su compañero alienígena opera bajo un código moral diferente, impulsado únicamente por la supervivencia. El mundo de Shinichi se sumerge en el pánico cuando se entera de la tragedia de Kuramori y corre a advertir a su padre. El peligro inminente se siente más real que nunca. En un extraño encuentro onírico, Migi y Shinichi discuten las limitaciones de su conexión. A medida que el sueño se desvanece, Shinichi queda con una inquietante sensación de urgencia. Mientras Shinichi lucha con las nuevas realidades que se despliegan a su alrededor, el reloj avanza ominosamente hacia una confrontación que pondrá a prueba los límites de su resistencia y determinación. Mientras Tamura se dirige con calma a la amenaza inminente contra ella, su naturaleza calculadora revela que está más curiosa que asustada. Incluso frente al peligro, Tamura reconoce con ironía el desarrollo de la individualidad entre los parásitos. Sus adversarios, ajenos a su verdadero poder, lanzan un ataque inútil. El humor inquietante de Tamura
rompe momentáneamente la tensión, desviando la confusión de los humanos con un comentario desconcertantemente jovial. Con frío desapego, Tamura cuestiona el propósito existencial de su especie antes de deshacerse despiadadamente de sus enemigos. Su dominio es innegable. La preocupación de Satomi se profundiza cuando confronta a Reiko sobre Shinichi, pero la respuesta críptica de Reiko solo aumenta la tensión, revelando más de lo que Satomi esperaba. Satomi se aferra a la seguridad que le ofrece Reiko, pero su creciente inquietud es palpable. La ausencia de Shinichi y sus crecientes sospechas alimentan una intensa lucha emocional. La desesperación de Kuramori culmina en furia cuando enfrenta a Reiko con pura emoción. Su dolor, impulsado por la pérdida, lo lleva a desatar su ira, pero se encuentra con una empatía inesperada por parte de Reiko. Mientras Hirama corre para detener a Reiko, los últimos momentos de Kuramori están marcados por el arrepentimiento y la tristeza. Su espíritu roto no ve futuro, solo la esperanza de reunirse con su familia perdida. Con la implacable persecución de Reiko y el trágico final de Kuramori, la lucha entre parásitos y humanos se intensifica, llevando a una confrontación mortal que ya no puede evitarse. Shinichi lucha por controlar sus emociones, conteniendo apenas su rabia, mientras Reiko pronuncia su ominoso discurso inicial, insinuando que algo oscuro se acerca. Reiko ofrece una inquietante teoría sobre la interconexión entre parásitos y humanos, empujando a Shinichi al borde de la incredulidad y la ira. Reiko advierte sobre la aterradora fuerza de Gotou, mientras ríe de manera perturbadora. De repente, la tensión aumenta cuando Hirama y la policía llegan, percibiendo algo mucho más siniestro en Shinichi. En un momento de inesperada empatía, Shinichi reflexiona sobre el sacrificio de Reiko, cuestionando sus decisiones mientras siente el peso de la muerte y la pérdida. Shinichi medita sobre la vida y la muerte, atormentado por los recuerdos de almas perdidas, mientras Satomi le suplica que regrese, aferrándose desesperadamente a la esperanza. En la calma posterior a su prueba, Shinichi comparte su dolor con su madre en un sueño, mientras Satomi espera ansiosamente, anhelando su regreso. Satomi reconoce que Shinichi ha vuelto, pero algo en él ha cambiado. Mientras tanto, otros observan su inusual compostura con desconfianza. Hirama presiona a Shinichi con sospechas, cuestionando su conexión con los parásitos. Shinichi lucha por mantenerse sereno, ocultando la verdad sobre Migi. A medida que Shinichi enfrenta una creciente presión, la línea entre su humanidad y su vínculo con los parásitos se vuelve más difusa, empujándolo a encontrar fuerza interior. Shinichi lucha contra su creciente paranoia, sospechando de todos a su alrededor, solo para darse cuenta de que Migi, su habitual fuente de claridad, está dormido, dejándolo vulnerable. Uragami, retorcido y peligroso, se deleita en su habilidad para diferenciar entre humanos y monstruos, inquietando a todos sobre su verdadera naturaleza. Hirama nota fisuras en la compostura de Shinichi cuando Uragami insinúa algo más oscuro dentro de él, profundizando la sensación de temor. A medida que el gobierno interviene, la amenaza de los parásitos se convierte en una crisis nacional. Mientras tanto, la voz de Satomi rompe la tensión, llamando a Shinichi. El regreso de Shinichi a la escuela trae una apariencia de normalidad, aunque sus pensamientos están en otra parte. Las conversaciones casuales de sus amigos se sienten distantes mientras lo reciben de vuelta. Mientras caminan y recuerdan, Shinichi y Satomi reflexionan sobre sus turbulentos días de secundaria. Shinichi, aún cargado de preocupaciones, intenta enfocarse en el futuro, pero parece inseguro al respecto. La confianza de Hirama en la lucha contra los parásitos es firme, pero siente una inquietante brecha en su plan. Su determinación para derrotar la amenaza es fuerte, pero la incertidumbre persiste. En medio de una evacuación, la aparentemente desinteresada decisión del alcalde Hirokawa oculta motivos. Su exterior calmado enmascara la verdadera naturaleza del conflicto que se avecina. La tensión aumenta a medida que ambos bandos se preparan para la batalla, dejando a Shinichi atrapado entre la normalidad de la vida escolar y la inminente amenaza del conflicto con los parásitos. Migi percibe una muerte,
señalando el inicio de algo oscuro y ominoso. La batalla apenas ha comenzado y el peligro se intensifica. Yamagishi informa a sus hombres sobre la brutal realidad de luchar contra los parásitos, comparándolos con máquinas y enfatizando la precisión necesaria para destruir sus corazones. Shinichi está ansioso por ayudar, sabiendo que él y Migi pueden distinguir a los parásitos de los humanos. Sin embargo, las tensiones aumentan cuando las autoridades toman el control, lo que genera confusión y desconfianza. Yamagishi toma el mando con órdenes contundentes mientras el caos estalla. Los civiles, atrapados en el fuego cruzado, luchan por comprender la intensidad de la situación, mientras las directrices inflexibles de Yamagishi resaltan la gravedad de su predicamento. Yamagishi ladra órdenes, exigiendo control en medio del caos. Shinichi, sintiéndose impotente, busca desesperadamente alguna manera de intervenir y marcar la diferencia. Gotou, siempre calculador, elige observar en lugar de actuar de inmediato. Su fría actitud contrasta con la batalla caótica que lo rodea. Uragami observa, divertido por los humanos desprevenidos que intentan navegar la crisis, sabiendo que acaba de salvarlos de una muerte segura. Las tensiones aumentan cuando Uragami, tan poco cooperativo como siempre, sigue a regañadientes a los soldados, maldiciendo la situación mientras lo arrastran de nuevo a la batalla. Con Uragami todavía en juego y Gotou observando desde las sombras, las apuestas nunca han sido tan altas. La caza continúa, y cada decisión podría significar la vida o la muerte, tanto para humanos como para parásitos. La tensión aumenta cuando Yama da órdenes para eliminar a Hirokawa, preparando el escenario para un enfrentamiento mortal. Hirokawa habla con una calma inquietante, entregando un escalofriante monólogo sobre la naturaleza destructiva del poder humano y la necesidad de equilibrio en el ecosistema. El discurso de Hirokawa alcanza su clímax cuando condena a la humanidad, declarando que ellos son los verdaderos parásitos de la Tierra, volteando las tablas morales sobre sus captores. Mientras Yama comprende la aterradora magnitud del poder de Gotou, este último admite sus vulnerabilidades, pero parecen insignificantes ante su abrumadora fuerza. Yama lucha contra el miedo, mientras Gotou afirma fríamente su identidad, reduciendo a humanos y parásitos a meros organismos, intensificando el temor existencial. Gotou muestra poca preocupación por las vidas que ha tomado, posponiendo casualmente la confrontación final, dejando a Shinichi y los demás en un suspenso angustiante. Shinichi lucha con la inevitabilidad de la muerte, mientras Migi, pragmáticamente, analiza sus opciones, creando un fuerte contraste entre el miedo humano y el desapego parasitario. En medio del caos, Shinichi confiesa sus sentimientos por Satomi, ofreciendo un breve momento de vulnerabilidad y calidez, fortaleciendo su vínculo contra todo pronóstico. A pesar de la amenaza de Gotou y el peligro inminente, Shinichi encuentra consuelo en su amor por Satomi. Su determinación de sobrevivir refleja su creciente resolución. La ansiedad de Shinichi se dispara cuando Migi le advierte de una amenaza inminente. La urgencia de escapar lo eclipsa todo, dejando sin espacio para segundas reflexiones. La calma de Migi contrasta fuertemente con el pánico de Shinichi. Su desesperado intento de huir se convierte en un momento de tensa anticipación mientras se preparan para la llegada de Gotou. Migi explica su estrategia de alto riesgo mientras Gotou los persigue, mostrando la complejidad desesperada de su situación. El tiempo y la precisión son clave para sobrevivir. En medio de la confusión de Shinichi, un amable desconocido le ofrece ayuda inesperada. La calidez de Mitsu proporciona un marcado contraste con el caos mortal del que ha estado huyendo. El comportamiento agudo pero cariñoso de Mitsu revela la creciente inquietud en la zona, aumentando la tensión mientras Shinichi se esconde bajo una identidad falsa. Los pensamientos de Shinichi se quedan en Migi, a quien ahora ve como un verdadero héroe, reflexionando sobre su vínculo y los sacrificios que han hecho. La sospecha crece cuando Taoka y Nakano expresan sus temores, recordando una figura monstruosa que solo podría ser Gotou. La tensión aumenta a medida que el pueblo se vuelve cauteloso ante los extraños sucesos. La culpa de Shinichi se intensifica mientras lucha con el peso de la responsabilidad.
Mitsu, en su sabia protección, le insta a priorizar la supervivencia. Pero Shinichi está decidido a actuar. Ante el peligro abrumador, Shinichi elige no huir, sino enfrentarse a su destino, lidiando con el peso de sus decisiones. La sabiduría de Mitsu añade capas a su viaje, recordándole que sobrevivir no es una elección vergonzosa. Los pensamientos de Shinichi se desvían hacia la inevitabilidad de la muerte, pero una extraña sensación de resolución y entumecimiento lo invade, empujándolo a enfrentarse a Gotou. Su enfoque cauteloso refleja la esperanza de que Migi aún pueda existir dentro del cuerpo de Gotou. Pero pronto se ve confrontado con la dura realidad. A pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra, la determinación de Shinichi resurge, impulsada por la creencia de que si puede superar a Gotou en ingenio, aún queda una oportunidad. Shinichi ve la sangre como un signo de esperanza, una debilidad en Gotou. Aunque exhausto, logra asestar un golpe crucial, desafiando todas las expectativas y preparando el terreno para lo que siente como su batalla final. Shinichi se prepara para la muerte, pero la repentina reaparición de Migi lo deja desconcertado. La incredulidad de Gotou alimenta aún más la tensión. Migi explica la caótica lucha de poder dentro del cuerpo de Gotou. La rebelión de las células añade un elemento impredecible a su enfrentamiento. Migi revela la fuente de la vulnerabilidad de Gotou: toxinas de origen humano. Shinichi comprende la gravedad de su ventaja, que fue accidentalmente provocada. El conflicto interno de Migi deja la decisión en manos de Shinichi. El peso de la responsabilidad de salvar vidas lo abruma, mientras la lógica fría de Migi choca con la moralidad de Shinichi. Shinichi se encuentra al borde de un dilema moral, desgarrado entre salvar vidas y la ética de quitar otra. La indiferencia de Migi resalta el contraste alienígena frente a la humanidad de Shinichi. Subrayando la complejidad de esta batalla final, Shinichi reflexiona sobre el inquietante silencio que sigue a la batalla, preguntándose a dónde han ido los parásitos y cómo ahora se mezclan en la sociedad. La despedida de Migi se siente definitiva, dejando a Shinichi en estado de shock. Las palabras de Migi llevan el peso de la inevitabilidad mientras se prepara para un largo descanso. La transformación de Migi lo lleva a distanciarse del mundo, buscando la soledad. La incredulidad de Shinichi es palpable, ya que la curiosidad de Migi siempre definió su conexión. Mientras el peso emocional de la despedida de Migi persiste, la escena cambia a un momento cotidiano más ligero. Shinichi es arrastrado de nuevo a la vida normal, aunque su mente sigue en otro lugar. Shinichi ve una figura familiar y la urgencia lo invade mientras se apresura hacia la escena, sin saber la oscura confrontación que lo espera. Satomi queda confundida pero preocupada. Uragami revela sus intenciones sádicas, aterrorizando tanto a Shinichi como a Satomi. La mente de Shinichi se llena de remordimientos, pero está decidido a protegerla. Shinichi le suplica a Uragami, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a Satomi. La dinámica de poder cambia mientras Uragami juega con él, revelando una filosofía más retorcida y profunda. Shinichi contempla la perturbadora comparación, recordando conversaciones pasadas sobre su identidad. El coraje de Satomi sale a la luz cuando desafía la lógica torcida de Uragami. A medida que la confrontación con Uragami alcanza su punto máximo, Shinichi se ve obligado a enfrentar su identidad y proteger a Satomi. La batalla entre sus instintos monstruosos y sus valores humanos se refleja en su lucha, con la fe inquebrantable de Satomi en Shinichi sirviendo como un poderoso recordatorio de la capacidad de la humanidad para amar y sobrevivir